Buenas noches, estimados inversionistas. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Listo, muchas gracias por haberme confirmado que me pueden escuchar. El día de hoy, pues vamos a revisar unos fundamentales que podamos profundizar para el día de hoy. Y posterior a ello, pues vamos a generar alguna posición, ya sea en compra o en venta en algún activo. Como ustedes saben, podemos siempre ingresar lo que es a investing.com, donde se encuentra el calendario económico, el cual nos puede, pues, dar analizar un poco mejor las divisas para poder generar una mejor posición, ya sea la compra o la venta, ¿no? Siempre recuerden elegir el horario correcto en el que se encuentren para que puedan verificar la hora correcta en la que van a invertir. En este caso tenemos los datos fundamentales del martes 15 de octubre del 2025. Aquí el día de hoy nada más vamos a centrar en un dato es, bueno, dos datos el día de hoy, que es en la divisa de la libra esterlina, que son estos dos, ¿ya? Vamos a entrar en estos dos porque estos dos son bastante semejantes y pues eh, generan una fortaleza al, a la libra esterlina, ¿no? Entonces, son semejantes, pero el análisis es como diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el primer fundamental, es la evolución trimestral del empleo. Como pueden ver aquí, en el anterior periodo, es decir, en la anterior semana, tenemos que esta evolución trimestral de empleo pues era de 265,000. Una vez tenido pues este dato, teníamos una previsión de que esta evolución de empleo disminuya, ¿no? Es decir, se esperaba tener datos negativos para la libra esterlina y que obviamente esta divisa genere una posición a la baja, ¿ya? Ese era el escenario el que obviamente hubiésemos tenido con esta previsión, pero ya el resultado del día de hoy a la 1 de la madrugada, podemos ver que tuvimos un dato favorable. Es decir, hubo una evolución en todos estos 3 meses del empleo en 373,000. Como ustedes pueden ver, si restamos 373,000 a 250,000, vamos a ver que hay una diferencia de 173,000, ¿no? Esta diferencia pues es bastante grande, bastante fuerte, la cual pues nos genera una posición que le va a fortalecer a la libra esterlina. Ya es decir, el dato real, como podemos ver aquí, es superior a lo esperado y al ser superior a lo esperado hace que esta divisa genere un impulso a una tendencia al alza. Ya, entonces hasta ahí sí tenemos claro cómo debemos interpretar este fundamental. De ahí tenemos otro dato, pues que es la tasa de desempleo. Como pueden ver, tenemos que el anterior periodo fue del 4,1%. Tenemos una previsión del 4,1% y podemos ver que fue un dato inferior, ¿ya?
pero al ser este dato inferior es un dato positivo, ¿ya? Porque aquí ya no estamos hablando de empleo, como en el anterior caso, que sí fue una noticia mayor y positiva. Aquí es un dato negativo, pero se vuelve positivo porque estamos hablando del desempleo, ¿no? Es decir, esta disminución de desempleo es positiva porque al haber una tasa de desempleo quiere decir pues que hay más empleo, ¿no? Es algo contrario, pero a la final lo que nosotros estamos evaluando pues es cuántas personas están económicamente activas. Entonces, con estos dos datos, pues tenemos dos datos positivos para la libra esterlina, ¿ya? Es decir, este segundo dato de desempleo, al resultar favorable, va a posicionar en una posición, para la redundancia, al alza en esta divisa. Ya entonces lo que sería interesante pues sería que nosotros compremos libras esterlinas, ¿ya? Entonces para ello pues vamos a buscar en nuestro catálogo de divisas, vamos a buscar la libra esterlina. Podemos buscar la libra esterlina frente al dólar o la libra esterlina frente al euro. En este caso, como el euro está más débil, pues vamos a buscar la divisa del euro frente a la libra esterlina. ¿Ya? Ya que dólar sí está débil, pero aquí podemos ver, por ejemplo, esta posición en que el euro obviamente se ha desplomado porque la libra esterlina se ha apreciado. Ya, entonces, como ustedes pueden ver desde la mañana, más o menos desde estos niveles, si nosotros hubiésemos visto este fundamental a la 1 de la mañana, pues todas estas 18 horas que han pasado, pues están aquí a la baja. Como ustedes ven, estamos en la temporalidad de H1 y H1 pues quiere decir que cada vela que está formando aquí el activo, en este caso la divisa del euro frente a la libra esterlina, pues se demora en desarrollarse 1 hora. Ya, entonces, por ejemplo, aquí miren, es 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, más o menos, desde esos momentos hemos tenido fuertes depreciaciones, ¿no? Entonces, aquí, ahorita obviamente tenemos el horario, esta hora que marca aquí, pues es el horario de Londres, ¿no? Es decir, 3 de la mañana. Pero como les digo, cada vela en este caso es 1 hora. Si contamos 18 velas, más o menos es exactamente desde este nivel, ¿no? Es decir, desde aquí tuvimos el fundamental y generó toda esta depreciación. Ya es decir, el fundamental que nosotros acabamos de ver aquí, que fue bastante positivo para la libra esterlina, generó toda esta depreciación del euro. ¿Ya? Obviamente, como si estuviera primero aquí la libra esterlina, es decir, si estuviera al revés el par GBP-USD, ustedes podrían ver al revés la gráfica, ¿no? Pero aquí obviamente se deprecia el activo porque, como les digo, la libra esterlina, esta es la divisa que se aprecia. Es decir, aquí se depreció, en este caso se está depreciando el euro, ¿ya? Por eso tenemos una gráfica a la baja. Pero quien sube aquí es la libra esterlina, es decir, el GBP. Ya, entonces obviamente como la segunda divisa es la libra esterlina, vemos este movimiento contrario al que nosotros indicamos, ¿ya? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna duda, estimados inversionistas, o alguna inquietud. Listo, entonces como pueden ver, pues aquí les hemos demostrado cómo estos datos favorables para la divisa, cómo afectan ya a la divisa, ¿no? Entonces podemos ver cómo
Si nosotros tal vez invertíamos en la mañana, hubiésemos tenido un trade bastante positivo con mucho movimiento a la baja, ¿ya? Entonces, así de igual forma, cada vez que tengamos un fundamental, nosotros podemos hacer el mismo análisis, ¿ya? Entonces, bueno, una vez entendido esto, pues vámonos acá al gráfico de uno. Vamos a ver, pues, que aquí ya el euro frente a la libra esterlina nos está dando una figura técnica, ¿ya? ¿Cuál es esta figura técnica? Nos está dando un triple piso, ¿ya? Es decir, nos está dando el piso uno en esta primera base, aquí el piso 2 y aquí un piso 3, ¿ya? Obviamente, lo que nosotros aquí deberíamos buscar para ya cambiar la perspectiva es que baje un poco más por el fundamental. Es decir, si nosotros queremos ingresar en compra, pues vamos a comprar, en este caso, el euro frente al libra esterlina cuando caiga el precio de 0,83095, ¿ya? Es decir, en estos niveles nosotros podríamos ya generar alguna posición ya a la compra, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser aquí un triple piso o a su vez un doble piso en la volatilidad. Es decir, este recién sería el primer piso uno, aquí en estas dos volatilidades. Y aquí lo que estaremos esperando es que baje una vez más para hacer el piso 2. Y aquí sí nosotros esperar una apreciación, ¿ya? Pero técnicamente este instrumento tiene que seguir bajando, ¿ya? Entonces, vamos a dejar que baje un poco más para tratar de tomar en las volatilidades y generar una buena operación. Ya, pero por el momento, lo que quería indicarles es cómo estos fundamentales, pues sí afectaron a esta divisa. Lo permito leer así cuando ustedes ingresen en este activo. Solo un segundito. Y bueno, ¿no? Nosotros habíamos cerrado en ganancias Bitcoin con $25 el día viernes. Hemos invertido también en el dólar frente al dólar canadiense y también nos topó un pequeño take profit en $3 con 3 centavos. Entonces, eso recapitulando las posiciones de inversión. Ya, entonces, bueno, una vez visto esto, pues ya pueden ustedes ver y comprobar que los análisis fundamentales que nosotros realizamos, pues netamente generan un gran impacto en la parte técnica del gráfico, ¿ya? Ahora pues vamos nosotros a generar un análisis en lo que es nuestra criptomoneda, que es Bitcoin, que le hemos venido siguiendo desde nuestras primeras sesiones. Listo, aquí podemos ver, yo les había dicho que podemos ingresar este indicador que es la banda de Bollinger para los que nos acompañan desde la primera sesión. Para quienes no, pues se van a insertar indicadores, se van a tendencia y pueden poner Bollinger Bands. Ya le dan clic, automáticamente les va a desplegar esta banda de Bollinger. ¿Ya? Para quienes pues no han invertido con este indicador, ya hemos explicado en clases anteriores, pueden ver los videos en YouTube. Pero en síntesis, ¿y cómo funciona pues este indicador? Es cuando mi activo llega a la parte superior de la banda, yo debo generar posiciones en venta, ¿ya? Y cuando mi activo topa la parte inferior de la banda, yo debo generar compras, ¿ya? Así en teoría funciona de esta forma sencilla nuestro activo. Ahora pues ya nos encontramos que Bitcoin llegó al precio que nosotros habíamos dejado marcado y analizado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una expectativa de que la criptomoneda pues llegue al precio de
$733,60. Y en efecto nos dio aquí una gran mecha, una gran volatilidad y terminó topando este soporte bastante importante. Ahora estamos en un momento bastante crucial en el cual Bitcoin quiere romper este nivel de los 67,000. ¿Ya? Obviamente aquí en esta vela nosotros nos podemos ya dar un poco más de una perspectiva. El activo se encuentra en una volatilidad un poco ya más conflictiva porque se apreció a los 67,000, pero de forma inmediata se depreció también a los 63,000. Ya es decir, bajó $4,000 y de ahí terminó cerrando el precio entre 66,000 y 65,000. ¿Ya? Entonces, esta gran volatilidad, pues lo que a nosotros nos deja o nos da un poco más de perspectiva es que aquí el precio va a estar oscilando en 67,000 y 65,000. Es decir, va a estar bastante lateral. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el precio, pues de una vez por todas, se decida a generar, pues, una tendencia alcista. ¿Ya? ¿Por qué diríamos que tal vez Bitcoin al corto plazo ya no quiera apreciarse? Porque tenemos una fuerte disminución del volumen en estos niveles, pero considero que al llegar a los 58,000 ya terminó de apreciarse. Si ustedes analizan bien, ahorita tenemos dos volúmenes que están con bastante fuerza al alza. Esto quiere decir, pues, que la criptomoneda sí podría seguir con su tendencia al alza, ¿ya? Pero que también podemos notar aquí es que si analizamos un poco su indicador del RSI, está ya un poco bastante plano, mientras que el precio ha generado esta suba. El RSI nos indica un poco de que quiere lateralizarse el precio, ¿ya? Es decir, muy probablemente Bitcoin quiera nuevamente de los 66,800 que nos encontramos subir a los 67,700, ¿ya? Pero aquí podemos ver que ya rechazó en una ocasión y muy probablemente aquí genera un pequeño retroceso hasta esta volatilidad a los 64,000, 65,000 para que nuevamente se aprecie el activo. Obviamente tiene una suba bastante fuerte la criptomoneda y también aquí obviamente como nosotros vimos los fundamentales de las divisas, aquí de igual forma en la parte de criptoactivos también tenemos estos fundamentales, ¿ya? Es decir, estos fundamentales también pueden, pues, generar posiciones de la criptomoneda, es decir, toda noticia favorable para las criptomonedas puede ser usada, pues, con una posición al alza para estas criptomonedas, ¿ya? Por ejemplo, hay fundamentales como, por ejemplo, que en Emiratos Árabes y en Estados Unidos, pues lanzaron la plataforma de intercambio de criptomonedas compatibles con Vara en Dubái, que se llama OC, ¿ya? Entonces, al tener esta licencia completa en el país de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, perdón, solo en Emiratos Árabes Unidos, es decir, que sea compatible con Vara en Dubái, pues hace que el mercado de las criptomonedas tenga un alcance mucho más amplio. ¿Ya? Es decir, estos fundamentales pues generan posiciones netamente al alza, ¿ya? También tenemos noticias más o menos que salieron el 11 de octubre, que por ejemplo dice un tribunal nigeriano negó la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance, Trigan Gambaryan, alegado que sus problemas de salud no justifican su liberación. Es decir, esta persona, Tigran Gambaryan, estaba detenido desde febrero por lavado de dinero y manipulación de divisas y compareció ante el tribunal en silla de ruedas debido a una hernia discal. Ya, es decir, esta persona que está en Binance, pues la acusan de lavado de dinero y manipulación de divisas. Es decir, estos datos negativos obviamente no afectan mucho a la divisa, pero es parte de ella, ¿no? Entonces, más o menos
En estos días teníamos estos fundamentales que generaron esta posición a la baja, ¿ya? Pero ahora vamos a ver noticias más actuales, que ya más o menos son del día de hoy, del día de ayer, que fueron estas tres subas de estos 3 días, ¿no? Es decir, del 12, 13, perdón, del 13, 14 y 15. Por ejemplo, aquí ya tenemos informes de Bitpanda que revela que casi el 9% de los italianos invierten en monedas virtuales, ¿ya? Es decir, hasta un 16% para millennials, 13% para la generación Z. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que si un 16% de millennials está invirtiendo en criptomonedas, pues quiere decir que hay demanda de estos criptoactivos. Ya, entonces, este es un dato fundamental. Obviamente no es tan fuerte, pero ya empezó a generar esta pequeña suba y así pues fue alimentando con más fundamentales. Ya, también contarles que en el 2024 los reguladores estadounidenses obtuvieron 19.000 millones de acuerdos con empresas de criptomonedas, ya es decir, FTX, Alameda. Estas dos grandes empresas contribuyeron con 12.7 mil millones. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hay liquidez en el mercado de criptomonedas, es decir, que hay más o menos una liquidez de 31.920 millones de dólares, más o menos desde lo que va del año 2019. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos pequeños, digámoslo así, avances que tenemos en las criptomonedas, pues genera estos fuertes movimientos al alza en lo que es nuestra criptomoneda Bitcoin. Listo, pero tenemos un poquito de sonido. Listo, entonces así pues es como las divisas pues han ganado un poco de territorio, lo que es en estos días bastante interesantes, ¿no? Tal vez un dato que tengamos negativo, pero que aún no es fuerte, obviamente tal vez se ve afectado un poco más adelante, es que China ya comenzó a aplicar un impuesto sobre las ganancias de las inversiones en el extranjero, que esto es un poco también importante y afecta un poco las divisas, ¿no? Es decir, están cobrando un poco de impuestos hasta el 20% sobre las ganancias. Ya, entonces hay un poco, podrían ver el tema de las criptomonedas y si generas una ganancia más del 20%, te tocaría pues pagar el 20% y obviamente esto no sería tan favorable, ¿no? Listo, entonces eso les puedo comentar pues de acuerdo a Bitcoin. Y finalmente, pues contarles el dato más importante, que los datos de CryptoQuant muestran que el interés abierto de Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico de 19.8 mil millones de dólares, lo que indica una creciente afluencia de la liquidez y una mayor atención al espacio cripto. ¿Ya? Es decir, como pueden ver aquí, hay mucha liquidez de por medio de la criptomoneda, lo cual le hizo que llegue con bastante facilidad de 58.000 a 67.000. Es decir, aquí estos 10.000 dólares de suba, si ustedes tal vez tenían un lote uno, pues no eran 10.000 dólares, sino eran 100.000 dólares. Solo poniendo un lote uno es 58.000. Ya, entonces bastante bueno esta suba que tuvo el activo. Obviamente, pues debían tener en cuenta estas posiciones. Si con lotes súper bajos, igual pues estamos hablando de 100.000 dólares, que era bastante interesante. ¿Ya? Entonces, bueno, volviendo ya al análisis técnico, dejando de lado un poco los fundamentales de las criptomonedas, podemos ver aquí que Bitcoin puede tener una pequeña depreciación nada más, pero de ahí sigue con una tendencia al alza. Entonces, en este caso, estimados inversionistas, nosotros tenemos dos opciones, ¿ya?
La primera opción es dejar un pequeño retroceso, nada más hasta que nos vayamos a dormir la noche de hoy. Es decir, muy probablemente Bitcoin pueda descender hasta los $65.000 para ahí generar otra vez un nuevo máximo histórico. ¿Ya? O a su vez, pues es lo ideal esperar un retroceso a los $64.000 y preferible subirnos nuevamente a este impulso alcista de la criptomoneda. ¿Ya? Entonces, no sé qué tal vez les parece a ustedes más interesante si generamos una posición a corto plazo o a largo plazo. No sé qué les parece mejor. Listo, Janet nos dice el corto plazo. Entonces, muchas gracias, Janet, por tu valioso aporte. Entonces, vamos a generar una posición a corto plazo. Ya parece importante que nosotros determinemos, pues, un stop loss y un take profit. ¿Ya? En este caso, vamos en D1 a determinar la volatilidad de esta vela. Es decir, tenemos aquí, vamos a ver un poco más este precio, vamos a establecerlo aquí en los 67.956 y esta otra línea de soporte y resistencia la vamos a establecer en 64.760,51. Es decir, aquí el precio va a estar bastante oscilador en subas y bajadas, ¿ya? Entonces nuestra idea es generar un pequeño, aprovecharnos del pequeño retroceso que va a ser Bitcoin. Obviamente lo que vamos nosotros a poner es un stop loss en los 68.000 que está por encima de esta resistencia. Y obviamente el take profit va a bajar con facilidad a los 6.000, perdón, a los 66.135. A su vez también podría retroceder a los 64.000. ¿Ya? Como pueden ver aquí el volumen ha descendido con bastante facilidad. Aquí el RSI también nos indica esta posición a la baja, lo cual quiere decir que al corto plazo podemos seguir teniendo un retroceso al criptomoneda. Obviamente va a ser una bajada nada más de $2.000 como máximo, pero nos podría dar teniendo un resultado bastante interesante. Entonces ustedes se preguntarán hasta cuándo vamos a mantener esta posición a la baja en la criptomoneda, hasta que el RSI pues más o menos llegue a estas dos bases que ha sido el precio que más bajo ha llegado. Es decir, el RSI nos topa estos niveles y nosotros deberíamos preferible tomar ganancias. ¿Por qué? Porque sabemos que la criptomoneda está con una posición bastante fuerte al alza. ¿Ya? Entonces vamos a generar nuestra primera inversión. Nos vamos a nueva orden. En este caso vamos a usar un lote 0.10 porque al ser una posición a corto plazo podemos arriesgarnos un poco más. Ya cuando son operaciones de swing, sí necesitamos bajar el lote porque la volatilidad nos puede hacer estar mucho tiempo en pérdidas, ¿ya? Pero ahorita como es una posición a corto plazo, lo ideal es apenas tengamos ganancias, pues tratar de tomarlas para mitigar los riesgos, ¿ya? Entonces le vamos a dar clic en vender. Vendemos aquí el activo. Y como les mencioné, pues nuestra perspectiva de esta divisa es que nos genere una ganancia aquí de $150 como máximo. De igual forma vamos a poner un stop loss en, en este nivel de los
68.000 aproximadamente. Es decir, vamos a arriesgar $113 para generar 150. Ya es un patrón 1.51 más o menos. La idea es que genere esta posición a la baja a Bitcoin. Recuerden que esta posición nada más es para el día de hoy y nos puede generar buenos profits. Voy a proceder a enviarles la posición. ¿Ya? Nada más un minutito. No sé si hasta ahí, estimados inversionistas, tienen alguna duda o alguna inquietud. Claro, estimada Janine. El primer retroceso que haría Bitcoin, obviamente, sería este precio de los 66.135. ¿Por qué? Porque este es el soporte que primero se va a encontrar la criptomoneda. Aquí, cuando llegue a este nivel la criptomoneda, pues va a decidir o romperlo o tal vez rebotar nuevamente a 67 y de ahí bajar. Pero yo considero que el volumen está sumamente bajo, ya no le acompaña la suba. Y si nos rompe luego estas volatilidades de aquí en los 66.13, podría dirigirse a los 65 y terminar topando nuestro take profit, ¿no? Realmente está ahí con una posición bastante interesante, donde también se acaba de formar aquí. Si ustedes recuerdan y pueden ver, aquí también tenemos una vela Arami, ¿no? Es decir, si nos acercamos un poco más, vamos a permitir el zoom, es una vela Arami. ¿Qué nos dice eso? Un cambio de tendencia del activo. Es decir, si ustedes ven minuciosamente, esta vela, pues está por debajo de la anterior, ¿ya? Es decir, la vela roja es más baja y la vela verde es más alta. Entonces, al tener esa posición, es una vela árabe. ¿Qué quiere decir? Que si el precio está generando una apreciación, nos va a generar un cambio de movimiento del precio, ¿ya? Obviamente este movimiento pues va a ser a corto plazo y es el movimiento que muy probablemente estamos esperando. Obviamente por volatilidad podría llegar a la base de estas dos velas, es decir, generar una pequeña suba y de ahí sí terminarse pues desplomando. Ya, entonces tocaría esperar más o menos que siga el activo moviéndose todo el mercado asiático. Unas preguntas nos dice, ¿a qué se refiere cuando dice que el volumen no le sigue al indicador de la parte inferior? Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, mira, aquí, si tenemos un volumen al alza y el indicador también nos indica una posición al alza, decimos que el volumen y el indicador sí nos da una clara señal de que el activo va a generar una posición al alza. Es por ello que el activo aquí generó esta gran suba del criptoactivo en este caso, ¿ya? En este caso, de igual forma, el volumen pues tiene una tendencia a la baja y el RSI tiene una tendencia a la baja, ¿ya?
Entonces, el precio sí está subiendo, pero ya mi volumen y ya mi indicador me indican una posición a la baja. Es por ello que nosotros decidimos generar una posición a la venta de este activo. Ya no sé si tal vez te quedó un poco más claro, estimada Janet, o tal vez te quedó alguna duda. ¿Me nos confirmas, por favor? Listo, perfecto. Listo, entonces, como ya ven, pues tenemos nuestra posición de Bitcoin. Ya les envié, ¿verdad? Y solo revisar. Y si no, en efecto, les mandé con una posición a modo scalping, es decir, que esta posición pues la debemos tratar de cerrar el día mismo de hoy mientras tengamos ganancias, ¿ya? Ahora vamos a revisar un poquito lo que es una materia prima, que es el cacao. Listo, aquí para las personas que tal vez sean de la costa o del oriente, pues van a saber que el cacao tuvo una apreciación bastante fuerte, ¿no? Es decir, antes nosotros, en los años anteriores, solíamos pues vender cacaos a precios de 2.632, pero con el tiempo y con la falta de producción de los países africanos, por ejemplo, ellos estaba bastante bajo el tema del precio del cacao. ¿Y qué decidieron ellos en vez de seguir produciendo cacao que no les generaba ganancias significativas? O a veces los agricultores pues salían en pérdida, es decir, no recuperaban para los pesticidas, para los agroquímicos. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Pues vender sus terrenos o a su vez dedicarse a la minería. Es decir, muchas hectáreas que antes en África estaban destinadas pues a lo que es el tema del cacao, ahora está destinado al tema de la explotación minera, ¿no? Entonces, estos cambios hizo pues que haya una menor oferta, una menor producción del cacao y a su vez, obviamente, como su demanda es bastante grande a nivel internacional, hay muchas empresas que usan el cacao no solamente para producir chocolate, que es su derivado más conocido, también usan para hacer aceite de cacao, usan también para hacer alcohol de cacao y así un sinnúmero de derivados de esta materia prima, ¿no? Entonces, como tal, la oferta, pues netamente de esta materia prima es bastante grande, ¿ya? Pero a su vez la producción, pues ya ha ido disminuyendo bastante y esto, pues hace que al disminuir esta producción de cacao, haya lo que se llama escasez, ¿ya? Entonces, digamos con una premisa económica que entre más escaso es un bien o un activo, más costoso puede ser su precio. Ya, entonces más o menos a inicios del año 2024 tuvimos un precio histórico del cacao de 11.308 dólares. ¿Ya? Es decir, este precio máximo pues marcó en la historia del cacao uno de los precios más altos, ¿no? Entonces, realmente las personas que cosecharon estos niveles pues les fue bastante bien, pudieron cambiar su estilo de vida, comprarse más terrenos o a su vez pues generar grandes ganancias. Ya, entonces como pueden ver, de ahí el cacao pues obviamente se ha situado hasta los 6.084 dólares. ¿Ya qué nos está haciendo este activo? Pues nos está haciendo una figura técnica a modo de triángulo alcista, es decir, aquí pueden ver, esta es el asta de la bandera. Aquí lo que nos está haciendo pues es esta figura técnica para que el cacao pueda generar una posición al alza. Es decir, ¿cuántas veces ha tocado este triángulo? Pues una, aquí dos, aquí tres, aquí cuatro y estamos viendo que está en el 5.
poco en el punto quinto, perdón. Y pues nos falta tal vez un último, sexto punto que genera un pequeño retroceso hasta 7000, 7400. Una vez llegue a este nivel, que podría ser esta semana, ahí sí el cacao va a generar su impulso al alza, es decir, 7000, 8000, 9000, 10000 y finalmente rompa los 11000, ¿ya? Es decir, muy probablemente esta perspectiva del cacao se dé más o menos el siguiente mes, ¿ya? Entonces lo que nosotros pues debemos tener en claro con este análisis es que este activo como tal en el corto plazo puede generar movimientos a la baja, pero a largo plazo, al igual que Bitcoin, va a tener movimientos muy fuertes al alza, ¿ya? Si nosotros también analizamos el volumen, podemos ver que el volumen ha disminuido. Y por consecuencia del volumen, es decir, hay menos transacciones en compras, en consecuencia, obviamente, su precio pues va a tener que generar una disminución. Ya. Entonces, si nosotros ya nos acercamos un poco más, ya generamos nuestro análisis técnico en el gráfico mensual, ya podemos ver aquí en el gráfico semanal que de igual forma el volumen está a la baja, el precio está bastante lateral, es decir, se está moviendo en una perspectiva bastante lateral. Quiere decir que el precio va a estar por lo menos respetando estos niveles, estos patrones, hasta que tengamos tal vez algún fundamental que haga cambiar de movimiento. ¿Ya? Y aquí en el gráfico, pues, perdón, mientras comparto la pantalla. En el gráfico ya diario vemos que ahorita el cacao ya llegó a su precio, es decir, desde este nivel más o menos, que es donde nos dio la precisión más alta reciente, en los 8600 a los 6800, es decir, si trazamos una ramita Fibonacci, como podemos ver aquí, estos puntos amarillos se llaman eh, niveles Fibonacci. ¿Qué nos quiere decir los niveles Fibonacci? Nos quiere decir los retrocesos en forma de porcentaje que puede presentar un activo. Es decir, del 100% del precio que generó, en este caso, una posición a la baja, mi activo puede generar una posición contraria. En este caso, estamos a la baja y la posición contraria va a ser al alza. Pero ¿en qué porcentajes lo va a realizar? La primera sería una suba al 23% de qué? De todo este nivel que generó a la baja, ¿no es cierto? Si sube el 23%, decimos que el activo puede apreciarse un porcentaje más alto que es al 38%. Si una vez genera esta apreciación el activo, puede seguir subiendo un poco más hasta el 50%, como lo vemos que el cacao está respetando. Y aquí es uno de los niveles más fuertes, que es el nivel 61.8. ¿Por qué? Porque este es un nivel donde ya los activos, si ya generaron ese retroceso, van a generar ya posiciones a la baja, es decir, ahorita ya generó este precio bastante fuerte. Es decir, de aquí, si quiere llegar al nivel 100, que es el último nivel, le tocaría nuevamente retroceder al nivel 50, es decir, a 7700, y de ahí sí generar pues la posición al nivel 100. Ya, entonces como pueden ver, aquí el cacao, muy probablemente el día de hoy, ha llegado a uno de sus niveles más fuertes, que son los $8000. ¿Qué esperamos aquí? Que nuevamente retroceda a 7900, 7700, y de ahí necesitamos pues que un poco el dólar genere una depreciación, y al tener una depreciación del dólar, obviamente ahí nosotros generaremos pues un impulso
hasta los 8.600 y de ahí 8.800, 8.900 y muy probablemente a los 10.000. Es decir, muy probablemente el otro mes veamos un cacao en esos precios. Pero por el momento podemos decir aquí que el cacao va a tener un retroceso, ¿ya? Es decir, aquí el cacao va a tener ya empezar a tener una posición un poco más a la baja. Ya es decir, si ustedes mañana quieren operar, obviamente si van a operar en cuenta real es un poco costoso ese activo porque ustedes van a ingresar perdiendo $17. De ahí cada pip que se mueva, pues obviamente va a significar $1 más, $1 menos. Es decir, si genera la apreciación, aquí podría bajar más o menos 300 pips. ¿Qué quiere decir que baje estos 300 pips? Que nosotros generaríamos una ganancia de $300 si vendemos este activo. ¿Ya? Entonces les invito a que mañana, si pueden, cuando abra el mercado del cacao, es decir, abren desde las 6 de la mañana, ustedes ya podrían generar alguna posición aquí en venta en este activo. Podrían tener esta ganancia, ¿no? Obviamente tenemos una banda de Bollinger que nos indica un precio como máximo de 8.255. Es decir, sí puede llegar a 7.700, pero podría subir un poco más a 7.200 y de ahí bajar a 7.700. Ya, pero ¿por qué decimos que no llegaría a esta banda superior? Porque el volumen del cacao está bastante plano, eh, bastante plano, bastante estable, ¿no? Y finalmente les voy a indicar algo que es importante para las materias primas que les puede servir y es que ustedes pueden fijarse en el indicador del dólar. Si ustedes colocan en el buscador y ponen USDX, como está aquí USDX, diciembre 2024, esta es la gráfica del dólar. Que podemos ver que el gráfico del dólar se apreció con mucha fuerza, es decir, se depreció en la mañana, pero hemos tenido estos días, perdón, con mucha fuerza. Y en los últimos 2 días, pues, también ha venido generando apreciaciones, pero ya con movimientos un poco más complejos, un volumen más a la baja. Y muy probablemente si el dólar eh, termina con una posición a la baja, es decir, este impulso nos quiere decir que el dólar quiere seguir subiendo. Es decir, si sube a 104.000, el cacao se puede generar ya esas correcciones a la baja. Ya, pero si el dólar no sube a 104.000, sino el dólar baja a 100.000, 101.000, obviamente ahí el cacao podría generar una posición con mucha fuerza al alza. Ya, entonces podemos ver aquí que el dólar aún tiene un poco más de tendencia al alza, es decir, recién ha llegado a los niveles de sobrecompra, es decir, podría superar un poco más, es decir, mañana podríamos tener una suba un poco más del dólar y de ahí sí desplomarse, es decir, muy probablemente el día de mañana, regresando al cacao, permítame regresar, muy probablemente mañana tengamos esta corrección a 7.700, como les digo, porque el dólar sí quiere muy probablemente mañana subir porque está con mucha fuerza al alza. Y una vez llegue a 7.700, el dólar ahí sí se termine desplomando. Y ahí sí el cacao va a llegar a 8.700 y 8.600 puede llegar. ¿Ya? Entonces, la perspectiva mañana sí está bastante interesante, que el cacao quiere generar un retroceso. Muy probablemente el día viernes pueda dar ese impulso, pero toca ver cómo está el tema del dólar, ¿ya? Porque las materias primas siempre están en esas posiciones con respecto al dólar. Y finalmente, estimados inversionistas, pues quiero indicarles el oro.
una materia prima bastante interesante que siempre está rondando sus precios máximos, ¿no? Es decir, llegó a 2.680, ahorita está en 2.660, es decir, le faltan nada más unos 20 dolaritos para llegar a su precio máximo. Pero el oro nos indica un gran volumen todavía y recuerden, el oro es un activo de refugio, es decir, si yo soy un gran inversionista y tengo 100.000 millones, obviamente veo que las acciones se están desplomando, el mercado inmobiliario se está desplomando y no es tan favorable que yo mantenga mis acciones en compras. Obviamente liquido esas acciones y preferible me voy a este activo de refugio que es el oro. ¿Por qué? Porque por lo menos ahí sé que mis 100 millones de dólares se van a mantener en el tiempo por el tema de la inflación. ¿Ya? Muy probablemente el oro quiera hacer algún retroceso medio interesante a 2.628, pero no le deja bajar de 2.642 esta materia prima porque cuando el oro ya está retrocediendo, tenemos algún ataque, alguna bomba entre Israel e Irán. Entonces, estos conflictos que tenemos en el nororiente genera una posición al alza, ¿ya? Entonces no se asombren si en esta semana o en la siguiente el oro rompe su máximo de 2.680, ¿ya? Porque está con una tendencia muy, muy fuerte al alza, ¿ya? Como les digo, el corto plazo sí puede generar un pequeño retroceso, pero el ideal precio ideal sería los 2.642. Compra una posición al alza o quien mejor 2.574 serían posiciones mucho más buenas para comprar el material precioso del oro. Listo, estimados inversionistas, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de la clase y sesión de inversiones que tuvimos el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la pueden hacer en estos 5 minutos que nos queda de clases. La pueden hacer por chat o pueden pues decirlas en la pregunta. Listo, estimados inversionistas. Parece que no tenemos dudas, no tenemos inquietudes. Entonces, no me queda más que agradecerles por haberse unido pues a nuestra sesión de inversiones. Recordarles nada más que el fundamental que vimos el día de hoy era la evolución del desempleo. Vimos dos, ¿no? Que eran estos dos de aquí, para que lo tengan pendiente y cada vez estamos un poco más profundizando en los fundamentales, ¿no? El primero era la evolución trimestral del empleo, que nos terminó dando un dato superior a lo esperado en más de 173 puntos. ¿Ya? Es decir, si restamos 250 menos 373, vamos a ver que creció los 250.000 en 373.000, dándonos una apreciación de 173.000 que empleos. Y al tener más empleo, pues obviamente la libra esterlina genera una apreciación al alza. De igual forma, la tasa de desempleo en cambio aquí disminuyó, dando igual más empleo y eso pues se traduce en una suba. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que al tener un incremento favorable en el empleo de cualquier país, en este caso de la libra esterlina, siempre esto va a fortalecer al alza en lo que es nuestra divisa. Es decir, si nosotros estamos operando 1 de la mañana y comprábamos libras esterlinas porque tuvimos este dato positivo, obviamente nuestras posiciones pues se iban con un movimiento alcista. ¿Y qué hubiésemos generado? Pues muchas ganancias. Listo, estimados inversionistas, con ese pequeño resumen de los fundamentales que aprendimos hoy, pues me despido. No me queda más que agradecerles por haberse unido a una sesión más de inversiones y con ustedes pues nos vemos el día jueves. Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.